Hola, Adobe acaba de sacar la versión 7.3 de Lightroom, la cual incorpora unos nuevos perfiles de color. Vamos a ver de qué se trata. Los que ya me habéis seguido en el canal durante bastante tiempo sabéis que yo uso bastante Adobe Lightroom. Bueno, uso bastante. Es el programa que uso yo para editar mis fotos. No tengo ninguna relación con Adobe, sencillamente les pago mensualmente los 12,9 euros que creo que cuesta la suscripción al plan fotográfico. Y Lightroom ya es más o menos desde que salió, salió más o menos casi como cuando yo empecé a hacer fotografía, ha sido mi programa de referencia. Bien, y desde aquel momento, y como que no era muy conocido, a no ser que estuvieses haciendo cosas como perfiles de cámara, etcétera, o creando vuestros propios perfiles de cámara, lo cual tenéis un enlace por aquí arriba más o menos para ver cómo podéis crear esos perfiles de cámara. Si editabais vuestras fotos, Lightroom las iba a editar en un perfil de cámara que se llamaba Adobe Standard. ¿Qué es eso del perfil de cámara? Bien, un fichero RAW está realmente no es una imagen en sí, es decir, no es una imagen desde el punto de vista que lo abrimos y vemos una imagen, aunque os puede estar en esta afirmación teniendo en cuenta que yo aquí tengo un fichero RAW abierto. Voy a mover un poco el ratón para que no se me bloquee el ordenador. Y ese fichero RAW realmente está compuesto de tres imágenes, y esas tres imágenes son una de color rojo, una de color verde y otra de color azul. Bien. Es después la propia cámara cuando nos muestra la imagen en pantalla, o Lightroom cuando nos las muestra aquí, o otro programa de edición de ficheros RAW, otro visualizador de ficheros RAW, lo que hacen es coger esas tres imágenes, las juntan, las interpretan y te generan esta imagen de color. Y eso son unas complicadas ecuaciones matemáticas y tienen podemos decir, unos pesos, unos parámetros que podemos ajustar, y podemos decir que esos parámetros pueden ser nuestro perfil de color. Según demos más relevancia al lado rojo, al lado verde o al lado azul de la imagen, tendremos una temperatura distinta. Según después interpretemos esas cosas, conseguiremos hacer que esa interpretación de los colores que están en ese fichero RAW son más fieles o menos fieles a lo que había en ese momento en la imagen. O podemos hacerlos que incentiven ciertas cosas, que incentiven el contraste, que incentiven la saturación, etc. Bien. Y esas transformaciones no son lineales, es decir, si hay mucho rojo no quiere decir que la imagen va a ser más roja, depende un poco los algoritmos y van haciendo edición así como podríamos decir, pelín por zonas en la imagen. Bien. Durante estos 10 primeros años Adobe usó lo que ellos llamaban Adobe Standard, que era un perfil bastante plano, y por plano quiere decir que no saturaba mucho en exceso la imagen, es más o menos lo que veis aquí. Realmente este cielo, bueno, aparte, la imagen estaba un pelín derecheada, con lo cual este cielo realmente ha perdido un pelín de contraste. Si lo hubiese hecho más oscuro en un momento de la toma, este cielo tendría más detalle, pero quería poder recuperar zonas aquí de las sombras, el cielo, bueno, ya sabéis, derechar un pelín el histograma, etc. Hice la imagen así. Ahora, sabiendo que después iba a venir a Lightroom y la iba a corregir para poner los colores como a mí me gustasen o como yo recordaba. Y estos colores de aquí no están tan saturados como realmente estaban allí en aquella imagen, y es más, estos rosas son un pelín pálidos a los que yo recordaba de la imagen. Bien. Siempre se ha comparado Lightroom con otros programas y siempre se ha dicho que, por ejemplo, Capture One, la imagen inicial es más viva, más saturada, más etcétera, que la que da Lightroom. Y Lightroom, los ingenieros de Lightroom, bueno, realmente los ingenieros de Adobe Camera Raw, que es el motor que usa Lightroom y que también usan otras aplicaciones ya que puede ser Lightroom Mobile, Lightroom Classic CC, Lightroom CC, todas estas versiones que tiene Adobe para interpretar RAWs, decidieron mejorar y adaptarse tal vez un pelín a los tiempos actuales de lo que son las imágenes, y también adaptarse un pelín a lo que las nuevas cámaras son capaces de dar en sí, y conseguir que esa imagen resultase esos colores más naturales, más equilibrados, etc. Y eso es lo que han hecho con esta versión 7.3. Y bueno, esto que voy a comentar aquí para Lightroom 7.3 también lo podemos aplicar para la última versión que salió hoy de Adobe Camera Raw. Bueno, hoy ha salido el programa, depende de cuando veáis el vídeo, 3 de abril del 2018 fue cuando salió todo esto, o para Lightroom CC, que es la versión medio mobile de Lightroom. Bien, y esto lo han cambiado, y ahora si nos vamos aquí, esta zona aquí del panel,
veis que tenemos aquí el perfil de color Adobe Standard. Bien, como cambiar el perfil de color en una imagen os cambia completamente cualquier edición que hayáis hecho en ella, lo que han hecho los ingenieros de Adobe es que para todas las imágenes que ya teníais en Lightroom va a seguir por defecto con Adobe Standard para no estropearos vuestras ediciones. Sin embargo, si venimos aquí, vemos que han cambiado el perfil. Antes el perfil estaba aquí abajo en la zona de calibración de cámara y ahora el perfil lo han subido aquí arriba, aunque bueno, este se podía ver aquí en esta zona, siempre se podía haber visto Adobe Standard, paisaje, etc. Y ahora si pincháis aquí nos aparece un nuevo menú. Vamos a ocultarlo de favoritos, que en teoría aquí tú lo puedes configurar para lo que quieres que aparezca aquí de favoritos, y vemos que aparecen varias opciones. Y nos vamos a centrar en estas primeras aquí que se llaman Adobe RAW. Bien, estos son 6 nuevos perfiles más el que ya había de Adobe Standard que aparecen aquí en Adobe. Entonces tenemos el Adobe Standard, que es el que teníamos originalmente para nuestras imágenes, que era así un pelín plano, un pelín sosín, y han creado un nuevo perfil que le llaman Adobe Color, que es el que van a usar a partir de ahora como base para interpretar todos los colores de nuestras imágenes. Y si lo pinchamos aquí, no hay una gran diferencia con el Adobe Standard. A ver, si me pongo por encima más o menos lo va redibujando. No veis una gran diferencia, veis que, sin embargo, veis que las zonas oscuras son más oscuras con el Adobe Color. Hay una ligera pelín más de saturación. Los azules son un pelín mejores, creo yo. Cambia, es sutil, pero yo creo que mejora un pelín la imagen. Y este Adobe Color es un perfil bastante parecido al estándar, con lo cual no vais a notar mucha diferencia. Sí que vamos a notar más la diferencia, que a partir de ahí también tenemos un Adobe monocromo. Obviamente estos son para imágenes en blanco y negro. Y también tenemos un Adobe neutro, que es incluso más plano que el estándar que había antes. Fijaros que me ha eliminado casi todo el contraste, ha hecho que todas las sombras y las altas luces tengan un nivel muy parecido, con lo cual aquí cambia un pelín la cosa. Y bien, y ahora vamos a ver un fallo garrafal por la parte de la gente que traduce al castellano Lightroom. Ahora aquí hemos mencionado Adobe Color, muy bien, un perfil de color básico que va a usar a partir de ahora Adobe para interpretar todas las imágenes que vengan de nuestras cámaras. Adobe Standard, el que ya estaba, para mantener una compatibilidad con las versiones anteriores de Lightroom y con las ediciones que ya hemos hecho, que no queremos volver a repetir desde cero con el perfil de color. Adobe Monocromo, una versión monocromo de esto. Bien, perfecto. Y Adobe Neutro, que es el que tengo aquí seleccionado ahora mismo, que es una versión con menos contraste y menos saturación para la gente que le gusta empezar las imágenes sin tanto exageración, poder llamarlo de alguna forma que podamos hacer. Bien. Y ahora aquí aparecen, perdón, me estoy hablando de uno aquí abajo, tenemos Adobe Vivos, que hace un pelín lo contrario que el Adobe Color, que es saturar un pelín más todas las imágenes, un pelín a lo bestia, dar un pelín... os va a parecer sutil, sobre todo para la gente que os guste saturar mucho las cosas, pero bueno, es una saturación que yo creo que se va un pelín por encima de lo que a mí me gustaría para poder empezar a editar mis imágenes. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos cada uno, si os gustan estos colores más vivos, es así. Y después tenemos una Adobe paisada y otra Adobe vertical. ¿Qué es esto de Adobe paisado y Adobe vertical? ¿Qué quiere decir? Que las imágenes que son todas horizontales mías las voy a editar con Adobe paisado y las imágenes que son verticales con Adobe vertical. Eso no tiene ningún sentido, puesto que el color y el contraste de la imagen es dependiente de si has puesto la cámara en vertical o en horizontal. Lo que pasa aquí es que la gente que tradujo el Adobe al castellano no tenía ni idea de fotografía. O eso entiendo yo. Vamos a ver. Si vemos lo que quiere decir en inglés, el Adobe paisado es Adobe Landscape y el Adobe vertical es Adobe Portrait. Que muy bien, Landscape y Portrait, dependiendo del contexto, se pueden traducir como foto en orientación horizontal o foto en orientación vertical. Pero aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que quiere decir Adobe es que uno está pensado para fotografía de paisajes, que es otra traducción que podemos hacer de la palabra landscapes, es realmente landscape significa paisajes. Lo que pasa es que como se asoció desde siempre paisaje a foto horizontal, lo cual no tiene mucho sentido en mi punto de vista, pero siempre se ha asociado así en el inglés, se puede traducir como orientación horizontal. Y portrait
como siempre, se han visto las fotos de estas de retrato que te hacen del álbum y tal, suelen ser más verticales que horizontales, puesto que una persona es más alta que ancha, esperemos, habitualmente, se asocia también a orientación vertical. Pero aquí lo que quiere decir Adobe son un perfil de color orientado para fotografías de tipo paisaje y un perfil de color orientado para fotografías de tipo vertical. Entonces, en el Adobe Paisado, que vamos a llamar a partir de ahora Adobe Paisaje, y lo corregimos mentalmente, lo que se hace es, se satura un pelín más que en el Adobe Color las cosas, es sutil, vais a ver, si os fijáis en los azules son un pelín más oscuros que en el Adobe Color, es un cambio sutil, se satura un pelín más. Lo que también hace es que, aparte de saturar un pelín más las cosas, de forma inteligente, también trata mejor lo que son los verdes y los azules. Y a mí realmente, si lo comparo con el estándar original, que es con el que yo empezaba, me está gustando mucho este tono azul de aquí, porque es el tono azul que yo recordaba de la imagen y también, a pesar de haber derechado el histograma, estos rosas son mucho más fieles a los que yo recordaba de cuando hice esta foto, que fue ayer. Bien. Y el Adobe, para que no se va a notar mucho aquí, el Adobe para retrato, que correctamente llaman Adobe Vertical, está basado de nuevo en el perfil de Adobe Color. La única diferencia es que ahí han intentado proteger más lo que es la piel, es decir, no saturan tan exageradamente los tonos de las pieles y ya son pieles desde que van pieles muy claritas, muy blancas, a pieles muy oscuras. Entonces todo más o menos todo el rango de las pieles, del color de piel humano que podemos tener, pues se protege para que no aparezcan cosas que no parezcan naturales. Si continuamos, hay una siguiente sección que se llama coincidencia de cámara. Vale, esta ya es una sección que estaba antes. Adobe, bueno, esto ya lo comenté en otros vídeos. Cuando trabajáis con una cámara, ya sea Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, etc., veis que tienen unos perfiles ya ellos así de color o modos, etc., y que pueden ser estándar, paisaje también, retrato, monocromo, si ya os vais a Fuji y aparece un montón Belvias, etc. Y realmente esos son, de nuevo, es un perfil que aplica la cámara para coger ese fichero RAW y darle una interpretación a los colores y al contraste que tenemos en esa imagen. Y mucha gente, cuando edita sus imágenes en Lightroom, quiere ver que lo que vio en la pantalla es lo que le aparece aquí en el ordenador. Entonces, como esa información habitualmente los fabricantes de la cámara no la comparten con nadie, es como para incentivar un poco a usar su propio software, Adobe más o menos ha hecho lo que se llama ingeniería inversa y ha intentado averiguar con muchas imágenes más o menos los contrastes que le están aplicando al fichero RAW esta gente. Y estos son los que imita aquí. Entonces, yo estos no los uso personalmente casi nunca, es por si queréis que la foto se parezca lo más posible a lo que habéis hecho con la cámara, cuando lo veis en la pantallita, el JPG ese que os muestra la cámara, pues tendríais aquí. Y los nombres, estos que aparecen aquí, son nombres típicos de Sony, porque esta foto fue hecha con una Sony A7R2. Si tenéis una Canon, estos nombres cambiarán un poquito, Canon los llama de otra forma, etc. Y de nuevo siguen cometiendo el mismo error de apaisado aquí, que tendría que ser paisaje en Sony. Bien. Y ahora llegamos a la parte que menos me gusta de este cambio. Bien, perdón. Heredado son modos que tenía ya el antiguo Lightroom de blanco y negro, que podéis ver aquí. Entonces son distintas interpretaciones de blanco y negro que por si las queréis seguir usando. Y aquí ya llegamos a artístico, otra vez blanco y negro, otra vez moderno y otra vez, por ejemplo, vintage. Entonces, a ver si aquí, por ejemplo, la imagen está así con tono sepia. Y yo creo que aquí esto ya me recuerda un poco los filtros que ponías con Instagram. Básicamente es lo mismo, es una forma que tiene Adobe de conseguir que rápidamente conlleves la imagen a algo que tú consideres inicial para empezar a trabajar y después tocas la saturación, etc. No es algo que yo personalmente me interese mucho, están ahí, simplemente os lo menciono, podéis ir jugando con ellos, estoy seguro que ahora mismo aparecerán un montón de fotógrafos y fotógrafos que os empezarán a vender sus kits de perfiles que ellos usan estándar. Vale.
Al igual que eso, aquí podéis seguir creando los perfiles de vuestras cámaras como hacíais antes con un color checker, etcétera. De nuevo, por aquí arriba, más para aquí, empezará a aparecer el enlace donde os explico cómo se hace eso. Y también van a permitir usar lo que se llaman LUTs o LUTs, que son unas tablas de conversión de color y realmente eso me daría para otro vídeo para explicarlo. Si sabéis lo que sois, si venís del mundo del vídeo, vais a entender perfectamente para qué valen. Si no, pues tampoco os hace falta meteros mucho en esto. Y ahora a lo mejor mucha gente se anda preguntando, muy bien, ahora tenemos estos perfiles que aplicamos aquí. ¿Qué diferencia hay contra estos ajustes preestablecidos que antes aplicábamos en Lightroom, ¿no? Que podríamos aplicar en Lightroom? Yo no los usé mucho. Bueno, antes de entrar en eso, una cosa que me olvidé. En estos que son filtros artísticos, veis que aparece aquí un control de cantidad, que lo cual podéis atenuar o no la cantidad del filtro que se está aplicando. Estilo como lo que se hacía en Instagram. Ya veis que no soy muy fan de ellos. Bueno, entonces, podéis pensar la diferencia entre los perfiles y los ajustes de dos formas. Los perfiles van a ser algo que se va a hacer sobre la imagen casi sin editar. Va a ser la primera edición, por llamarlo de alguna forma, que va a aplicar Lightroom a nuestras imágenes. Y va a estar basada básicamente en la propia información RAW. Sobre eso, Lightroom va después, por ejemplo, seleccionamos aquí el de paisaje. Listo. Cerramos esto. Y ahora aquí podemos empezar a aplicar nuestras ediciones de típicas, ¿no? Entonces en los básicos le damos un poco más de luz aquí para que se vea esto, bajamos un poco el cielo para que ese cielo gane ahí más viveza, más contraste, etc. Y empezamos a hacer las ediciones de nuestra imagen. Bien. Y eso se hace sobre la interpretación que ha hecho de ese RAW basada en ese perfil. Los ajustes preestablecidos sencillamente van a ser juegos de instrucciones que nos van a actuar sobre estos paneles de aquí. Sube un pelín más exposición, baja un pelín más aquí, añade este tinte, etc. Con lo cual, digamos que son como dos capas de ajustes, una que va a ser el primero el perfil, y sobre ese perfil aplicamos los otros ajustes. Con lo cual podéis, si estáis acostumbrados al mundo de Photoshop, pues podéis ver como cosas en dos capas que estaban aquí. La aplicación al perfil va a denotar mucho el color y el contraste inicial que tiene nuestra imagen, y muchas veces son cambios que después no vais a poder o imitar con estos controles o deshacer con estos controles, con lo cual os recomiendo que primero escojáis bien el perfil y después a partir de editéis. Y también os recomiendo que penséis primero lo que queréis hacer con la imagen antes de, voy a probar esto, a ver cómo quedan las imágenes. No, a mí me gusta, y bueno, mi forma de trabajar o lo que yo intento hacer es pensar, pues veo la imagen, veo el RAW, me acuerdo más o menos de la situación cuando hice esa foto, pues yo creo que aquí el cielo está de otra manera, intento destacar esto. A mí lo que me llamó la atención cuando compuse fue esta cosa de aquí, con lo cual le voy a dar un poco más de foco en mi edición a ese detalle. Este tipo de imagen le veo lo veo alegre, lo voy a hacer con colores vivos. Era realmente un día tormentoso, vamos a dar un contraste ahí, esas nubes para que se recuerde ese día tormentoso. Era un poco tristona, pues vamos a hacer esos colores un pelín más pálidos, etc. Eso todo depende de lo que queráis hacer con las imágenes. Yo creo que eso lo hay que pensar antes de empezar a aplicar esto, que podemos caer en el error de, voy a aplicar este filtro como cuando hacías en Instagram, ir posando todos los filtros a ver cuál era el que más te gustaba. Bien. Antes de acabar y cerrar el vídeo, dos cositas más que también hicieron en Lightroom que yo creo que destacan un pelín la cosa aquí en el módulo de edición. Bueno, dos cositas, aparte de añadir nuevos perfiles de cámara y lentes que podemos tener aquí. Bien, han metido aquí el control de borrar neblina y eso yo creo que lo considero un error. Entiendo por qué lo han puesto ahí porque mucha gente les pidió que lo pusieran ahí. Antes estaba escondido, entre comillas, si no me acuerdo mal, sí, en el panel de efectos, y ahora lo han subido aquí arriba. Y lo han subido aquí arriba para, puesto que si yo ahora le digo borrar neblina, aunque aquí en esta foto no hay ninguna neblina, y lo voy a exagerar mucho, y ahora lo he exagerado demasiado, veis que me ha aumentado increíblemente la saturación, el contraste, etcétera, con lo cual al hacer eso me obligaría a mí a venir aquí y decir, uy, leches, pues voy a bajar un pelín la saturación, que ya no sé dónde estaba, para contrarrestar ese efecto.
a lo mejor también vuelvo a abrir un poco más las sombras, etc. Ahora la imagen parece horrible con lo que había empezado. Entonces, borrar neblina cada vez que lo usas, y más 57 es una exageración, siempre que he usado esto nunca he pasado de un 5 o así, porque es un efecto muy bestia. Tienes que venir atrás y probablemente aumentar un pelín las sombras, etc. Con lo cual la gente de Adobe lo que ha hecho es ponerlo aquí para poder hacer esos cambios. Sin embargo, a mí me rompe la lógica. Borrar neblina lo podemos considerar como un efecto realmente, no como un ajuste básico donde estamos ajustando el color de la imagen, la temperatura, bueno, temperatura, color, es todo lo mismo, la saturación y el tono, el contraste tonal a través de estos controles aquí. Para mí, eso son ajustes básicos que tienen sentido aquí. Borrar neblina es un ajuste por zonas muy concreto que hicieron los ingenieros de Adobe, metieron ahí, y puede ser muy útil, sobre todo para cuando tenéis no neblina, que a lo mejor os interesa la neblina. ¿Sabéis? Cuando hay esa capilla de contaminación, por ejemplo, de polvo en la atmósfera que os tapa un pelín la montaña, para dar un pelín de contraste a esa montaña, viene bastante bien. Bien. Y así, lo segundo que quería comentaros es que han hecho más grande el cuadro de curva de tonos. Yo no edito mucho con curvas, pero para la gente que edita con curvas realmente lo agradecerá, puesto que realmente el anterior era tan pequeño que era muy complicado hacer ediciones como por ejemplo así, hacer una curva en S. Vaya, cada vez la imagen tiene peor aspecto. Y cosas así eran mucho más complicado. Ahora, siendo un pelín más grande, es algo más preciso de mover. Si tenéis un monitor más grande, pues incluso mucho más. Bueno, más o menos esto es todo lo que quería comentar sobre las novedades que trae el Lightroom 7.3. Como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, darle un me gusta, comentarme cualquier opinión que tengáis vosotros sobre qué os parecen estos nuevos perfiles. Y ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos y queréis ver más, si no lo estáis todavía, suscribiros por ahí abajo.